Bien, colegas, eh, hoy día sábado, 12 de octubre, en nombre de la Corporación ANILS, vamos a dar inicio a la clase de comprensión lectora número 14. Estimados colegas, vamos a dar inicio haciendo un recuento de las actividades que hemos venido realizando. Me alegra bastante que en sala encuentro a dos colegas diferentes a quienes venía trabajando con profesora Elsa y profesora Nélida desde el inicio, y también algunos colegas que de repente por razones personales o no están presentes, pero el objetivo de la corporación es llegar a cada uno de ustedes a través de la clase grabada. Dicho esto, entonces voy a dar inicio a la presente sesión, titulada La creación y la trascendencia como estrategia pedagógica en la comprensión lectora. Estimados colegas, en sesión número 14, estamos trabajando, estamos desarrollando cómo trabajar, cómo articular las actividades de comprensión lectora con los niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA, y cómo llegar a nuestros estudiantes y cómo yo puedo articular con un texto para poder lograr el propósito que cada uno de nosotros como maestros esperamos de nuestros estudiantes. Dicho esto, entonces voy a presentar la temática que está aquí, número 7, viene ya acá. Aprendemos lo siguiente. Ya se desarrollaron el día de hoy, como la clase del día de hoy, estamos culminando trabajar los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. El día de hoy tratamos creación y trascendencia de los textos. Muy bien. Para poder trabajar y aterrizar al número 7, vamos a hacer un recuento general de todo lo que realmente se vino realizando a manera rápida. Aquí tenemos el espiral lectora que realmente se viene trabajando. En primer nivel encontramos la literalidad, que trabaja el análisis de los elementos por su forma. Por eso llamamos acá 3 niveles trabajan el análisis. Por su forma trabaja la literalidad. La retención trabaja lo que es el análisis de las relaciones, que también aquí se puede realizar la intratextualidad. ¿Y en qué consiste la intratextualidad? Es pues 2 textos de un mismo autor. ¿Qué mensajes, por ejemplo, presenta en cada uno de los textos y así sucesivamente? Esto ya se trabajó. Luego tenemos el nivel de organización, que trabaja la intertextualidad a través del análisis de la organización. Tenemos la inferencia, la intratextualidad. Tenemos el nivel de interpretación, que trabaja la supertranstextualidad. Y tenemos el nivel de valoración, que trabaja la transtextualidad, en el cual se trabajó la semana que pasó, la clase anterior. Y el día de hoy estaremos trabajando el nivel de creación, ¿ya? Y la trascendencia de los textos, que ya, esto quiere decir en la vida práctica, es la síntesis en la vida práctica. Dicho esto, entonces, aquí tenemos el nivel de la literalidad, qué acciones. Aquí tenemos las acciones para poder desarrollar todo este material. Se está enviando por el WhatsApp y de igual manera en la sesión grabada para que ustedes puedan tener recuento y volverlo a escuchar en los momentos de repente libres. Tenemos el nivel de retención, la intratextualidad. ¿Qué es y cuáles son los criterios? ¿Y cómo podemos trabajar con los estudiantes este nivel? Aquí tenemos las acciones como sugerencias, que nos permite guiarnos para poder crear más información. Muy bien, tenemos el nivel de organización,
el nivel de organización y aquí también algunas actividades para nuestros estudiantes. Tenemos el nivel inferencial, que es los criterios y también algunas actividades del nivel inferencial. Tenemos el nivel de interpretación, que es los indicadores y cómo trabajar, y cómo trabajar con nuestros estudiantes. Asimismo, tenemos el nivel de la valoración, que es los indicadores y también algunas acciones para trabajar con los estudiantes. Esto es, pues, lo que realmente generaliza, son referencias, cómo articular el texto, las estrategias, las preguntas para lograr el propósito que buscamos en nuestros estudiantes. Y por último, tenemos acá el nivel de la, el nivel de la valoración y las actividades a desarrollar. Asimismo, hemos venido trabajando qué es la textualidad, qué es la coherencia, qué actividades tenemos que trabajar, qué es la intertextualidad, cómo trabajar la intertextualidad y aquí cuáles son las dimensiones, qué es el extratexto, y así hemos venido trabajando la extratextualidad, la interpretación, el qué es interpretar, cómo interpretar un texto, cuántas dimensiones y la valoración, cómo realizar la valoración, en qué consiste, qué pasos yo debo realizar para realizar la valoración de los textos. Esta clase se trabajó la sesión anterior con detalles y explicación, e incluso con un ejemplo de Romeo y Julieta con Píramo y Tisbe, ambos terminaron en un amor trágico, y esto es ejemplo de la transtextualidad, porque Romeo y Julieta es un autor diferente y Píramo y Tisbe también es un autor diferente, pero ambos el tema es el amor y tienen un final trágico. Ahí se nota claramente la transtextualidad que uno puede realizar con los textos y no solamente de un texto escrito en palabras, sino también a través de una imagen. Entonces, el día de hoy vamos a tratar la creación o trascendencia de los textos. Bien, colegas, si nosotros hablamos de creación o trascendencia de los textos, cada uno de nosotros ya podemos de repente inferir, deducir qué es una creación y qué es la trascendencia en el contexto de los textos. Para recordarles, les quiero decir que la creación es la acción y efecto de crear, producir, formación, invención, fabricación, innovación. ¿De qué? En este caso, cuando estamos hablando de textos, es creación de nuevas ideas, producción de nuevas ideas, formación de nuevas ideas, fabricación de nuevas ideas. A partir de un texto leído, podemos crear y decir un conjunto de ideas. Trascendencia es el resultado o consecuencia de algo. En este caso, relacionando la creación de ideas, es el resultado, pues, de la creación de las ideas que tú vas a aportar a partir de la lectura de un texto y qué beneficios vamos a tener en nuestra vida diaria. Por eso, este nivel de la creación o trascendencia es el nivel máximo según el enfoque PISA. Y estos niveles de comprensión lectora es el que se evalúa en las evaluaciones de evaluación PISA que se desarrolla cada 2 años, a cada 3 años, a nivel internacional en la competencia lectora. Entonces, es el resultado consecuencia de algo con desmedida importancia. Entonces, juntando las dos palabras, la creación y la trascendencia, expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad. Muy bien, aquí, por ejemplo, nos dice PISA, la creación o trascendencia de los textos, dice que la creación como actividad distintiva
de la persona está presente también en el circuito de la comprensión lectora. El lector, receptor, interactúa con el texto a tal punto de convertirse en emisor. Lógico, es que tú, a partir de lo leído, tienes que generar, producir, crear, ¿no?, nuevas ideas para poder comprender a la máxima expresión el contenido del texto. Es decir, se comprende lo que se lee cuando se es capaz de crear y construir un texto nuevo a partir de lo leído. Esto es el propósito de la comprensión lectora cuando pues todos los días es una idea que hablamos desde el Ministerio de Educación, desde el nivel superior, secundaria, primaria, inicial. Este es el propósito, crear y construir un nuevo texto a partir de lo leído. Esa es la palabra relevante. Ese es el logro. Ese es el logro de los estudiantes y nosotros, de los docentes, es nuestro propósito de lograr a través de una lectura con nuestros estudiantes. ¿Qué cosa queremos lograr? Que el estudiante lee un texto y a partir de ellos crear y construir un texto nuevo para poder, en función al contexto de la lectura, para poderlo vivenciar en su vida diaria. Conviene mencionar que crear un texto, colegas, no significa crear un mensaje escrito. O podemos decir, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del texto? Siempre hemos realizado esta pregunta. Y siempre hemos trabajado esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Qué nos enseña el texto? Y en algunas veces nos hemos quedado en la enseñanza. No, el texto me enseña no robar, por ejemplo, o respetar a las personas. ¿Y cómo trasciendes entonces? Poniendo en práctica en la vida práctica, en su vivencia día a día, ¿no? Por ejemplo, hacía una mención. Entonces, conviene mencionar que crear un texto no significa crear un mensaje escrito, sino que el texto escrito puede ser compartido a través de la palabra hablada. Podemos comentar a través de un dibujo, así como lo hemos observado de Romeo y Julieta y Píramo y Pispe. Una canción, podemos crear una canción. Podemos crear, organizar un mimo a partir de una lectura leída. Una representación, un teatro, una socialización, en fin. Hay un conjunto de trascender un texto leído a partir de la lectura. En otras palabras, el texto se puede construir y socializar a través de diferentes canales. Y aquí el mensaje grande, que la escuela, estemos de donde estemos, debemos explotar otros canales como del cual estamos mencionando o crear de acuerdo a la realidad para dinamizar la expresión en torno a la comprensión de lectura y promocionar el pensamiento creativo como estrategia pedagógica. Si estamos hablando de creación o trascendencia de los textos, entonces tenemos que promover y desarrollar el pensamiento creativo a través de las actividades, a través de preguntas, a través de respuestas, a través de diálogos, a través de sociodramas, a través de mimos, a través de sociodramas, etcétera, etcétera. En esto consiste el nivel de creación o trascendencia de los textos. Ahora, aquí tenemos, momentos atrás les mencioné el nivel 6, que viene a ser el nivel de la valoración. Ahora les voy a presentar el nivel 7, donde dice el nivel de creación o trascendencia. ¿Qué es la creación? Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad. Muy bien. ¿Qué podemos realizar como criterios, indicadores? Asociar las ideas del texto con ideas personales, reafirmar o combinar nuestra conducta. A ver, la conducta de los personajes, ¿podemos relacionar con nuestras propias conductas o acciones? Sí. Formular ideas y rescatar vivencias propias, sí. Hacer nuevos planteamientos.
aplicar principios a situaciones nuevas o parecidas, resolver problemas. Esto es ya el nivel máximo que nos conlleva una lectura después de leer un texto, a desarrollar, a socializar, a relacionar, a comparar, a trascender. Aquí tenemos los indicadores con algunas actividades de los estudiantes que tenemos que trabajar con los estudiantes. En asocia las ideas del texto, expresamos opiniones. En reafirmar o combinar su conducta, analizamos algunas conductas. Formulamos ideas y rescatar vivencias propias, comparamos las propias vivencias con las que se describen en el texto. Y cuando describen vivencias del texto, ahí utilizan a personajes con acciones. Y de repente algunas acciones de los personajes se relacionan con mi propia vivencia. Estoy empezando a comparar y a trascender de lo que de repente, a partir de la lectura que hemos leído. Hacer nuevos planteamientos, se supone hay que ponernos en lugar del autor, ¿no? Para poder sentir qué sintió él para poder escribir el texto. Aplicar principios a situaciones nuevas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar algunas de estas acciones con lo que realmente es el texto? Colegas, aquí vamos a socializar. Observamos, colegas, por favor. ¿Observamos? Sí, se observa, profesora. Profesor, sí, buenos días. Entonces, ahora vamos a ir a la práctica. Rápidamente para ubicarnos en el nivel 7. Nosotros venimos trabajando los niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA a través de 3 textos. Y si realmente los 3 textos me permiten organizar las actividades, pero también puedo sumar otro texto, sí, de repente, no un texto grande, de repente puedo integrar un párrafo. Entonces, nosotros venimos trabajando Guarmacuyay, venimos trabajando el torito de la piel brillante, ya lo hemos leído, de repente para los colegas que han ingresado y tengan la secuencia y podemos de repente conectarse por ahí y luego de repente fortalecer a través de las sesiones grabadas. Tenemos acá El niño junto al cielo, 3 textos que venimos trabajando. Aquí tenemos la lectura y análisis de los cuentos, la ficha de comprensión lectora. Entonces, si mi persona les está hablando cómo realizar, cómo aterrizar con el concepto que dice trascender, crear, producir, entonces, ¿cómo yo les puedo demostrar a cada uno de ustedes como referencia para que también ustedes puedan, mi lema favorita es imitar, igualar y superar? ¿Ve? Entonces, esto es lo que realmente les estoy dejando como guía de trabajo, como una referencia, un ejemplo. Cuando hemos trabajado el nivel literal, hemos trabajado en la literalidad. Y cuando hemos trabajado la literalidad, lo hemos trabajado al mismo tiempo la intratextualidad y la intertextualidad de los textos. La intertextualidad de los textos. Cuando hablamos de intra, colegas, no se olviden, estamos comparando 2 textos diferentes del mismo autor. En este caso, Guarmacuyay y El torito de la piel brillante. En este caso, ¿quién es el autor? José María Arguedas. Ahora, intertextualidad de los textos es cuando ya ingresamos a nuestra ficha de trabajo un texto, un cuento, pues en este caso, pero ya de otro autor. En este caso, El niño junto al cielo. ¿Quién es el autor? Enrique Congrains Martí, autor peruano, nuestros escritores clásicos de la literatura peruana. Entonces, como realmente voy a trabajar el nivel literal, en esta clase lo voy a tratar de hacer todo completo con la finalidad de culminar. ¿Por qué? Porque hoy día finalizamos los 7 niveles. Entonces, en el nivel literal, he trabajado por su forma, análisis de forma. Y cuando me habla análisis de forma, a través de la textualidad, la intratextualidad e intertextualidad de los textos, mis preguntas guías son,
tipo de texto, género textual, formato textual, autor, nacionalidad, estructura del texto, tiempo y forma de expresión. Entonces, en Guarmacuyay los 3 textos son narrativos. Acá, digamos, así voy a hablar rápido. En género textual, los 3 textos son cuentos. Formato textual, los 3 textos son continuos. Autor, José María Arguedas, Enrique Congrains Martín. Por eso, cuando ya hay 2 autores, se da la intertextualidad. ¿Ya? Estamos trabajando amplio este trabajito. Interesante este trabajo. Entonces, estructura del texto, ambos nacionalidad, los 3 cuentos, los 3 autores son peruanos. Estructura del texto, inicio, nudo, desenlace, los textos. Tiempo, los cuentos, todos los cuentos son en tiempo, construidos en tiempo pasado de acuerdo a la estructura, a la forma. Forma de expresión en prosa. Entonces, esto es la forma que presentan los cuentos. La forma es la parte externa. Cuando observamos un cuento, allá, vamos a analizar la forma tal, las preguntas. Muy bien. Entonces, durante la lectura, son las acciones que se pueden realizar al momento que estamos desarrollando, que estamos leyendo el texto. ¿Qué podemos realizar? Leer, conecte con el leer con una pasión, formular hipótesis cuando vamos leyendo, formular preguntas, utiliza técnicas de lectura, subrayado, circulado. Esto es muy importante para poder trabajar al momento durante la lectura. Identificar palabras claves a través del subrayado, circulado, resaltado, etc. Identificar palabras claves también, porque eso nos va a ayudar a trabajar las actividades después de la lectura. Identificar ideas principales y secundarias, releer el texto, leer entre líneas, consultar diccionarios al momento de que estamos leyendo, pensar en voz alta, crear imágenes mentales durante el proceso de la lectura, utilizar tus conocimientos previos, conversar de lo que lees. Entonces, son acciones que se realizan durante la lectura. Ahora, terminado la lectura, pasamos después de la lectura. Aquí sí ya viene análisis de fondo o contenido del texto. Aquí ya trabajamos el nivel de interpretación y aquí el nivel de interpretación se trabajó con la intratextualidad de los textos. Quiere decir, 2 textos diferentes de José María Arguedas, Guarmacuyay y El torito de la piel brillante. Muy bien. Ahora, en el nivel de organización se trabajó la intertextualidad de los textos. En el nivel de organización, la intertextualidad, trabajamos los 3 textos. Pero aquí, ¿dónde está la pregunta guía? El reto está aquí, en las preguntas guías. ¿Cuál es el mensaje de los cuentos? Aquí vamos a comparar. ¿Qué otro título llevaría los cuentos? Después, a partir de lo leído, nosotros podemos proponer. Así como estas preguntas, podemos escribir algunas preguntas más, crear nosotros de acuerdo a lo que nos indica el nivel de organización, qué actividades podemos desarrollar. Y esas actividades lo tienen ya en el PPT. El nivel inferencial o extratextualidad de los textos. De igual manera, cuando nos habla extra, ya estamos hablando de los 3 textos. Pero ¿dónde está la diferencia? En las preguntas guías, en las categorías de preguntas, ¿no? Inferencial. ¿Qué injusticia? ¿Qué valores? Entonces, ¿qué algunas preguntas más podemos agregar? Sí, colegas, podemos trabajar. Entonces, el nivel de interpretación o supertranstextualidad de los textos. Aquí también las categorías, mira, una supertranstextualidad o una interpretación se realiza a través de la paratextualidad, la intertextualidad, la metatextualidad, la architextualidad y la hipertextualidad. Y en cada uno de ellos viene una pregunta guía. Y aquí están los 3 textos, 1, 2, 3. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? Y acá podemos agregar preguntas. Sí podemos agregar preguntas. Y esto pues lo hemos venido trabajando y lo hemos comentado en el desarrollo de la clase. Entonces, ahora pasamos al nivel de la valoración o transtextualidad de los textos. Y aquí están las categorías, ¿no? Valorar,
¿Qué cosa tenemos que valorar en una pregunta, en un texto? Valorar si comprendió el contenido del texto a través de qué, de pregunta guía. ¿Cuál es? ¿De qué se habló en los textos? ¿Qué problemas se presentan en los textos? Otro, valorar y relacionar el contenido del texto en otras experiencias u otra información. ¿Qué cosas, preguntas guías, qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué conocías ya de lo mencionado en los textos? Todo esto lo hemos comentado en la clase anterior. Otro aspecto para valorar un texto, el nivel crítico. Valorar y relacionar el contenido del texto con otras experiencias u otra información. El autor, ¿para qué escribió el texto? ¿Ve? ¿Quiénes pueden usar el texto como este? ¿Para qué se utiliza el texto? ¿Ve? Entonces, mira, y aquí otro aspecto, valora y relaciona la estructura y contenido del texto. ¿Cómo empieza el texto? Mira, ¿cuántas partes tiene el texto? ¿Tiene imágenes el texto? ¿Para qué sirven las imágenes del texto? Todo esto lo hemos analizado la clase anterior. Y otra categoría para valorar el texto es hacer una valoración personal del texto. Aquí a través de preguntas guías. ¿Qué opinas del personaje? ¿Qué te gustó del texto? ¿Qué no te gustó? Luego de leer, ¿qué consideras? Etcétera. Entonces son preguntas que realmente se trabajó. El día de hoy vamos a trabajar en 30 minutos el nivel creación o trascendencia de los textos. Entonces, ¿vamos a seguir con los 3 textos? Sí. ¿Cuáles son las categorías para poder realizar la creación de un texto? Para crear, sí, podemos decir, ¿no? Sí, hay que crear nuevas ideas, pero ¿qué aspecto yo puedo tomar, elegir para crear nuevas ideas? A esos aspectos los estoy llamando categorías. Entonces me dice acá una categoría que he considerado es muy importante y está en los niveles, asocia las ideas del texto con ideas personales, nos dice, lo hemos leído. Y en la pregunta guía yo me inspiro y pregunto, ¿cuál es el propósito del texto que coinciden José María Arguedas con Enrique Congrais, colegas? José María Arguedas, 2 textos, Guarmacuyay, El torito de la piel brillante y Enrique Congrais, El niño junto al cielo. ¿Cuál es el propósito de los 2 autores para escribir su texto? Entonces, para yo saber, me dice, ¿cuál es el propósito? Colegas, lo primero que tengo que trabajar es, tengo que identificar cuál es el propósito de cada texto, de cada cuento. Entonces, el propósito de Guarmacuyay me dice, la lucha contra la desigualdad y la injusticia social continua, la importancia de la empatía y el respeto hacia todas las personas independientes de su origen social o étnico. Esto es lo que quiere demostrar. Acá, José María Arguedas nos quiere demostrar, lo voy a escribir, demostrar, lo voy a poner la palabra, es el propósito, demostrar, eso es el propósito, demostrar la injusticia, la desigualdad que existe en la sociedad actual y la falta de empatía y la falta de respeto. Eso es lo que ese es el propósito del autor, demostrar. Aquí, en El torito de la piel brillante, ¿cuál es el propósito de José María Arguedas? Cultivar las creencias, costumbres y valorar la diversidad lingüística del poblador. Ahora, ¿cuál es el propósito de Enrique Congrais al escribir el cuento El niño junto al cielo? Describir las experiencias y vicisitud desagradable de un niño inmigrante en una zona urbano marginal de nuestra ciudad. Entonces, teniendo ya los 3 propósitos aquí en el texto, de cada texto, entonces yo tengo acá relacionar, me dice, ve, ¿cuál es el propósito del texto que coincide José María Arguedas? Que acá tengo los propósitos y ahora relaciono. Acá sería, ¿en qué se relacionan? También, ¿en qué se relacionan de manera general? Estoy escribiendo la pregunta. ¿En qué se relaciona de manera general? Y yo diría, acá, que ambos autores es demostrar, colegas, que ambos autores, mira, la síntesis del propósito, ya de los 3 propósitos, y en su delante de ustedes, en presencia,
que ambos autores es demostrar la injusticia social y la importancia de la empatía, respetando las creencias culturales, valorando nuestra diversidad lingüística. ¿De dónde salió esta síntesis del propósito de los tres autores, de los dos autores? Es a partir del propósito de cada texto que realmente se ha escrito. ¿Es difícil de elaborarlo? No, colegas. Sí, te toma un poco de tiempo, pero ya tenemos la referencia. Tan solo con una pregunta, asociar las ideas a dónde llegamos. ¿Ve? Entonces nos permite a trascender más nuestro conocimiento de lo que hemos leído en la lectura. Qué bonito me siento cuando, ¿verdad?, empiezo a leer, a cultivar, ir más allá de lo que de repente no imaginaba al momento de realizar las preguntas y al momento de indagar, de investigar. Y digo, no, qué interesante es compartir lo aprendido con mis colegas. Otra categoría, colegas, de la pregunta para realizar el nivel de creación o trascendencia de los textos. Formular ideas y rescata vivencias propias. ¿Qué dice la pregunta guía? Compara tus propias vivencias con las que se describen en el texto y plantea otras. ¡Ah! ¡Qué interesante! Cuando hablamos de Guarmacuyay, es el amor de un niño, ¿no? El cuento describe, cuenta que un niño se enamoró de Justinacha, que era la novia de un trabajador de la hacienda de Don Froilán, ¿no? Entonces, y también ha habido injusticia, hubo violación, todo eso lo que hemos leído, ya lo hemos leído. El torito de la piel brillante nos habla de una pareja de esposos que tuvieron al torito como un hijo y al final todos conocemos la historia, que fue vencido y muerto, ¿no?, por la injusticia de un toro negro que salió de las aguas de la laguna. Y el niño de Junto al Cielo, se habla pues de un niño de Tarma que viajó a la ciudad de Lima y fue engañado por un niño de la zona urbana más criollo, con la inocencia y la confianza de un niño que confió al encontrarse los 10 soles, ¿no? Y fue estafado. Entonces, como nosotros tenemos las historias, entonces yo puedo relacionar. ¿De qué manera? En mi caso, en este caso yo les he puesto un ejemplo, he relacionado la pregunta donde dice, compara tus propias vivencias con la que se describen en el texto. Y he comparado, colegas, en Guarmacuyay con mi propia vivencia con cada uno de los cuentos. Por ejemplo, en Guarmacuyay, ¿no? Mi primer enamorado a los 14 años. Estoy comparando mi vivencia. Tuve mi enamorado a los 14 años. Ya es una comparación. Y como también hay muchas acciones, pero tampoco vamos sino algo de repente, para ejemplo, nada más escrito. Y podemos relacionar, escribir muchas acciones más. Entonces, acá nos dice, plantea otra. Dice, ve, propias vivencias con las que se describen en el texto y plantea otras. ¿Cuáles serían otras actividades? Diálogo, confianza y comprensión. Estoy proponiendo eso porque en la época que realmente estaba yo en el colegio, era prohibido pues mirar a un chico de 14, nuestros padres nos tenían al breque. Entonces, ¿qué faltaba de repente de mis padres? Faltaba diálogo, confianza y comprensión, porque ya de miedo a eso ya nos mirábamos escondiditos y al final todo pasó así, pasajerito. Entonces, eso es de repente comparar mi propia vivencia con lo que realmente dice el texto. El texto no dice que tuvo, Ernesto no tenía 14 años. El texto en Guarmacuyay dice Ernesto tenía 10 años. ¿Y quién era Ernesto? En el cuento era pues José María Arguedas, cuando llegó a vivir a la hacienda de su tío Froilán, cuando su papá era abogado y se fue a trabajar a Cusco y le dijo, hijo, vete a vivir a la casa de la madrastra. Pero como la madrastra era mala, él se fue a vivir a la hacienda con los trabajadores. Entonces, ahí pues conoció a Justinacha José María Arguedas y él cuenta su historia haciéndose con un personaje llamado Ernesto. Mira, qué relación, a dónde nos lleva José María Arguedas
las preguntas, los niveles de comprensión lectora, hasta sacar tu propia vivencia, comparar. Ahora, con el torito de la piel brillante, todos hemos leído el cuento. ¿Cómo inicia el cuento? Cuando el amo sale con el torito de la piel brillante a recoger leña al campo. ¿Para qué? Para que pueda cocinar, etcétera. Y en ese tránsito, el torito se queda y empieza toda la historia. Entonces, ¿cómo comparo yo mi vivencia con el torito de la piel brillante? En mi época, cuando era niña, yo recogía leña para cocinar todas las tardes al regresar de la escuela. Otras, de repente, vivíamos en el campo, salíamos a trabajar a la chacra, picábamos, sacábamos la tierra, las hierbitas del pasto, que nosotros lo llamamos guishierbar, lo llamamos en jauja, trabajábamos, cogíamos leña, pasto cortado. Entonces, todas las vivencias del campo. He vivido, sí tengo esas vivencias, y lo relaciono pues cuando realmente el torito de la piel brillante, el amo va a recoger leña y olvida al torito. ¿Y cuál es mi vivencia? Que yo recogía leña para cocinar, para que cocinara mi mamá, mi abuelita, mis tías en todas las tardes, porque vivíamos en el campo, en el distrito de San Lorenzo, y la cocina era leña, ¿no? Eso era mi vivencia, estoy comparando. Ahora, con el niñito junto al cielo, cuando Esteban llega a la capital a sus 10 años, no, 9 años tenía Esteban. Esteban llega a la capital 9 años. Entonces, ¿cómo yo comparo? ¿No? Entonces, yo comparo que Lima, yo conocía a mis 20 años, colegas, a mis 20 años he conocido Lima. Acá la pregunta dice, plantea otros lugares o otras también. Entonces, que también cuando estaba en el colegio, yo viajé de viaje promoción, fuimos a Tacna, Arequipa y Carica, ¿no? Un viaje por estudio. Bueno, ya pues ahora hay muchos más ya en estos niveles profesionales, adultos que somos, ¿no? Pero comparando con el de Esteban conoció Lima, la cabeza de bestias, a los edificios llamaban las grandes cabezas bestias, ¿no? Y él conoció a los 9 años y yo conocí Lima a los 20 años. Entonces, esto es el tipo de comparación que realiza, que te pide las preguntas, donde dice formula ideas, rescata vivencias y compara tus propias vivencias con las que se describen en el texto y plantea. Colegas, estamos creando, estamos trascendiendo y estamos relacionando con nuestra vida, con nuestra propia vivencia, a dónde nos lleva, ¿verdad?, estas preguntas de suma importancia. Otra pregunta. Hacemos nuevos planteamientos, dice la categoría. Y acá dice, la pregunta guía, ¿cómo sería el diálogo si en vez de toros como personaje, cómo sería el diálogo si los autores eligieran, ¿no? Los autores han elegido en este caso José María Arguedas, por eso he cerrado, le he dejado libre el tercer cuadro. ¿Por qué? Porque voy a responder esta pregunta solamente con la intratextualidad, con los textos de José María Arguedas. Dice, no, ¿cómo sería el diálogo si en vez de toros como personajes fueran aves? ¿Podríamos trabajar con aves? ¿Podríamos escribir un cuento de aves? ¿Podríamos demostrar los problemas, las relaciones con las aves? Claro que sí. En mi opinión, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, al utilizar como personajes a los animales mamíferos, a los animales, a los aves, o hasta de repente puedo trascender más, coger una planta, porque no sabemos qué siente una planta cuando realmente es maltratado, ¿no? Entonces hay por eso escribo yo, es una relación mutua tan libre y armónica con la naturaleza que pocas veces se puede ver entre humanos y animales silvestres. Conoce el hermoso diálogo, hay que conocer, hay que intentar, hay que arriesgar y hay que trascender. ¿Podemos hacer un cuento corto? Sí. Por ejemplo, voy a compartir, a ver si se comparte, me informan. ¿Observamos? ¿Aló? Sí, maestra, se está observando. ¿Observamos el PDF?
Ahorita no, pero sí se está observando. Ahora sí, sí se observa. Por ejemplo, acá hay una actividad. Dice acá. Dice, ¿ve? Observamos. A ver, aquí vamos a ampliar. Dice, ¿por qué todos estos animalitos se venden como mascotas? Puede ser mascota un guacamayo, un loro, una paloma, una gallina, igual que un perrito. Un momento, mi tío Alberto compartió conmigo un texto donde había información sobre estos animales. Entonces, mira, hay textos, podemos utilizar. ¿Dónde vive un guacamayo? ¿Dónde vive un loro? ¿Dónde vive un chihuaco? ¿Dónde vive una paloma? O sea, podemos utilizar nombres de nuestros propios, el nombre de los aves que realmente estamos en nuestro contexto, ¿no? Entonces, ¿podemos desarrollar actividades? Sí. Acá tenemos. ¿Podemos crear las preguntas? Sí. ¿Ve? Entonces, esto es lo que les quiero demostrar, colegas, que sí podemos. Que sí podemos. Entonces, esto es, ¿no? Cuando hablamos que podemos, la creatividad trasciende, nos lleva a la imaginación, puede ser real o subjetiva o irreal, pero ¿cuál es el propósito? Es de organizar ideas, crear ideas y articular los niveles. Y es un rompecabezas e interesante. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. ¿Reafirma o cambia su conducta? Dice, ¿ve? Una categoría. Y acá hay una pregunta guía, dice. Analiza si alguna de nuestras conductas están descritas en el texto. Conductas, mis conductas de mí. Analiza si algunas de nuestras conductas, le pongo nuestras porque me estoy refiriéndome también a ustedes como mis alumnos y como también ustedes pueden referirse a sus estudiantes. Analiza si algunas de nuestras conductas están descritas en el texto y justifica si las cambiarías o no. ¿Las cambiarías o reafirmarías? Entonces, de manera general, he escrito, he trabajado donde dice, ¿no? Sí, a conductas. Demostrar el amor a mis familiares. Respetar y saludar a las personas. Cuidar las plantas. Cuidar y amar a los animales. Rechazo a personas que maltratan a los animales. Trabajar en la chacra. Cortar pasto para los cuyes de mi abuelita. Seguir estudiando y superándome. ¿Son acciones? Sí son acciones. Ahora, acá están de los 3 textos relacionados, porque acá he escrito, acá cuando dice, ¿no? Mis experiencias por vivencias en cada texto, entonces yo saco conclusiones y escribo acá. Entonces, ¿cuál sería la síntesis cuando me dice, ¿las cambiarías? Dice, las acciones y conductas, empiezo a parafrasear. Las acciones y conductas positivas aprendidas y vividas desde mi infancia no los cambiaría porque representan un legado de vivencia personal y familiar, lo pongo acá, ¿ve? Entonces, esto es una de las formas, mira, a través de un texto, cómo empiezas a hablar de ti mismo, a comparar y a relacionar tus propias vivencias y te saca esas emociones, esas vivencias que realmente uno tiene dormida. Muy bien. Entonces, venimos acá trabajando. Ahora acá hay otra pregunta. Dice, acá dice, aplica principios a situaciones nuevas o parecidas en la categoría. Y acá la pregunta guía dice, el tema del texto del torito de la piel brillante, ¿en qué se relaciona con el tema del texto El Misitu? ¿Por qué? Porque he querido hablar, y también tengo referencia, cuando hablo del torito de la piel brillante, también José María Arguedas tiene en la obra Yaguar Fiesta, que como personaje principal tiene ahí a un toro llamado Misito. Entonces, acá yo escribo ese textito, lo busco y ¿para qué?
para contestar esta pregunta, ¿no? Entonces dice, ¿qué es el Misitu? En este capítulo se cuenta sobre el toro Misitu, que era un ser cuasi legendario, pues los indios decían que no tenía padre ni madre, sino que había surgido de un remolino de las aguas de la laguna Torcococha. Su fama sobrepasaba los límites de la provincia de Lucanas, está hablando de Ayacucho. Vivía en la Puna o zona alta, abrigado por los quinoales de Negro Mayo, en Coñani. El hacendado don Julián Aranguena había intentado capturarlo sin lograrlo, porque decidió regalarlo primero a los habitantes de Coñani y finalmente a los de Callao. Entonces, ¿por qué Julián Aranguena quería capturar al toro Misitu? Porque vivía en sus haciendas, en su quebrada, en su terreno, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿cuál será el mensaje? Entonces, acá viene la pregunta. El tema del torito de la piel brillante, ¿en qué se relaciona con el texto, con el tema del texto El Misitu? Tema. Colegas, tema. ¿Mm? Entonces, escribo yo acá de la misma manera, el torito de la piel brillante, el Misitu. ¿Cuál es el tema del torito de la piel brillante? Todos nosotros sabemos que el tema del torito de la piel brillante es, ¿no? El valiente becerro fue a enfrentar al gran toro negro y, como era lógico, fue vencido y arrastrado al fondo del lago, ¿no? Podría ser también el torito de la piel brillante es la curiosidad y el desafío que se le presentó al torito al escapar de su casa y encontrarse con el toro mayor. Entonces, acá tengo dos temas. El Misitu, ahora de acá, del tema, el tema del Misitu, del toro. Se detalla la prohibición de sus corridas de toros tradicionales y cómo lograron capturar un toro legendario llamado Misitu a pesar de la prohibición, lo que llevó a una corrida que terminó con la muerte del toro y un torero indígena herido de gravedad. Entonces, teniendo los dos toros, los dos temas, entonces ya estoy informado. Qué interesante que José María Arguedas coge. ¿Y en qué se relacionan? Y yo puedo hacer una comparación. Cuando hablamos del cuento El torito de la piel brillante, claro, el torito de la piel brillante también nació de la nada y el toro fue un toro encantado que vivía en la laguna, ¿no? Entonces, ¿en qué se relaciona? Yo escribo acá, el autor eligió como personaje de sus textos a un toro porque el toro representa la trilogía andina, colegas. Representa la trilogía andina, el toro. ¿Cuál es la trilogía andina? La prosperidad, la felicidad y la fertilidad. Y la unión de los tres elementos naturales. Una chompa de arcilla, puño, representa la Pachamama y la riqueza. El torito es una manifestación del hombre y la sabiduría. Y la cruz o el crucifijo al mundo superior y el cosmos. Mira cómo ha elegido por esta razón, José María Arguedas elige como personaje a los toros, tanto en el torito de la piel brillante y en Guarmacuyay, diré en Yaguar Fiesta. Y en Guarmacuyay también nos habla de los animales. Cuando habla de la hacienda de don Froilán y que el cuto de venganza que don Froilán había violado a Justinacha, empieza a castigar a los animales, a los toros grandes, la tiguera, surriagos, como lo llamaba él, y a Sarinacha casi lo mata Cuto a latigazos.
¿Cuál es el propósito? Demostrar el maltrato animal, demostrar la injusticia, demostrar la prosperidad, demostrar la sabiduría, demostrar la fertilidad, que somos como dice Ricardo Palma, ¿no? El peruano es pobre sentado en un banco de oro. Estamos comparando, mira, ve ahora con Ricardo Palma, teniendo todas estas riquezas, mira, en la sociedad, y no de ahora, sino ahora ha crecido más, desde muchos años atrás se demostraba la injusticia, la indiferencia, la maldad. Entonces, colegas, esto es el propósito, esta es la creación, cómo nos lleva a trascender el nivel de creación y trascendencia. Ahora, ¿qué relación tiene aquí? Ahora yo le hago una relación, el toro grande del torito de la piel brillante con el misito. Por ejemplo, ¿qué se relaciona? El toro grande en el torito de la piel brillante no tenía padres, el misito tampoco no tenía padres, vivía en la puna. Vivía solo en la laguna, sí, el misito también vivía solo en el cerro, en la puna. ¿Quién es el autor? José María Arguedas, José María Arguedas. ¿En qué se diferencia? A ver, los dos toros en ambos cuentos. Que en el torito, el toro era encantado en la laguna. Y de acuerdo al cuento, al texto, el misito surgió de un remolino de las aguas de la laguna de Torcococha. Ahora, diferencia. El toro vivía solo en las aguas frías de la laguna sin abrigo. Y el misito vivía en la puna abrigado por las plantas quinoales. Ahora, otra diferencia. El cuento del torito de la piel, el torito de la piel brillante es un cuento y Jaguar Fiesta es una novela. Entonces, colegas, esto es lo que realmente se trabaja. Ahora, la otra pregunta, otra categoría, dice, resuelve problemas. Opina sobre cuándo y cómo, quién podría compartir el texto. Este texto podríamos compartir con las personas que maltratan a los animales, que realmente maltratan, botan a los animalitos, que, por ejemplo, vulnerables, los gatitos o los perritos, y a otros tipos de animales que realmente no le dan cuidado. Y así podríamos llevar este texto a diferentes situaciones para poder cambiar actitud. Colegas, ¿qué les pareció este nivel de creación y trascendencia? Profesor Jesús, profesor Raúl Álvarez, profesora Reina, profesora Nélida. En eso consiste el nivel de trascendencia y creación. ¿Qué opinión, colegas? Escucho. Profesor Jesús, usted, empezamos. Aló, profesor Jesús. Abandonó. Profesor Raúl Álvarez, ¿se encuentra? Sí, Mesita, buenas. Bien. Días. ¿Algún comentario, profesor? Sí, Mesita, el cuento, la novela de José María Arguedas se repercute en la realidad del pueblo, que hay diferencia, hay semejanzas, ¿no? Que el otro género narrativo, por ejemplo, es novela, el otro es cuento, ¿no? ¿A qué especie? Novela y cuento, obviamente, y creo que es grato reconocer la realidad que el escritor escribe y que todo esto sale de una realidad que describe la realidad de un pueblo, de una comunidad, el torito del Piel Brillante, y también, ¿no es cierto?, lo que narra el escritor José María Arguedas es propio, por eso se le llama, pertenece a la generación de la corriente literaria indigenista, es el máximo representante de la corriente indigenista, y en donde pues hay diferencias, semejanzas de todo el acontecer de literatura peruana en el mundo, literatura del mundo andino, de lo que va a conocer todas las características propias, la vivencia propia del mundo andino, maestra. Muy bien. Profesor Raúl, mi pregunta, sí, interesante su participación con respecto a lo que representa José María, la máxima expresión de la literatura peruana de la corriente indigenismo. Mi pregunta es, los niveles de comprensión lectora, las preguntas, ¿qué opinión
le merece conocer, trabajarlo, los niveles de comprensión lectora con nuestros estudiantes. ¿Sería posible? Sí, Mesita, creo que acá nos da a conocer la parte de lo que es como en el curso anterior que hemos tenido, por ejemplo, en nivel literal, ¿no? La comprensión del texto, obviamente, en nivel literal y inferencial, ¿no? Cómo analiza, en nivel crítico, su punto de vista. Y ahora con la intertextualidad, ¿no? Es un poco más amplio, se da a conocer a los estudiantes que ellos tienen que analizar, investigar, sobre todo conjeturar de cómo se desarrolla la capacidad de comprensión lectora, el análisis y la crítica sobre esa teoría que planteó José María Guedes en las dos obras narrativas, maestra. Muy bien. Gracias, profesor Raúl. Así como realmente para poder desarrollar los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA, se utilizó 3 textos, ¿no? Y bueno, se eligió de José María Arguedas porque también todos nosotros estamos relacionados a José María Arguedas y también a los autores clásicos de la literatura peruana. Y también no solamente podemos realizar con textos, cuentos, también podemos realizar con textos expositivos. También podemos trabajar con textos descriptivos. También podemos realizar la intertextualidad, toda la estrategia pedagógica que se les está entregando en la ficha con textos argumentativos, instructivos. ¿Cuál es el propósito? Es interactuar. ¿Cómo interactúa el estudiante en cada nivel de comprensión lectora hasta llegar al nivel de la creación y transferencia? Es ya a la vida diaria. Profesora Nélida, buenos días. Profesora, buenos días. Profesora, el nivel que nos ha dado hoy día es muy importante, ya que a los niños vamos a también incentivarles a que puedan ellos diferenciar entre las lecturas que se les puede dar, ¿no? Está muy importante el tema, profesora. Bien, profesora Nélida, gracias. Profesora Reina, ¿me escucha? Aló, profesora Reina. Aló, bien. Entonces, colegas, el propósito de la incorporación a NILS es pues compartir, fortalecer en estrategias de comprensión lectora a cada uno de los presentes que estamos aquí. Dicho esto, colegas, he cumplido con trabajar los 7 niveles, tal como me lo ha solicitado la profesora Elsa cuando se les presentó los niveles de comprensión según el enfoque PISA, que realmente nosotros solamente trabajamos los 3 niveles, que es literal, inferencial y crítico o valoración, ¿no? Pero creo que debemos de repente ir más allá. Tenemos que trascender también nosotros, ampliando nuestra práctica pedagógica, agregando, no todo en la dimensión como les estoy dando. Estoy hablando, este trabajo se organizó para nivel superior, para nivel profesional, como para nosotros. Pero ustedes tendrán pues que guiarse para que puedan de repente trabajar con sus pequeños, con sus estudiantes, llevándolo pues a la parte más fácil, pero de repente guiándose, trabajar la textualidad, la intratextualidad, la intertextualidad, la trascendencia y en fin, como realmente todas las estrategias que se encuentran en esta ficha de comprensión lectora. Bien, entonces, sin aras de cansarlos y de respetar la hora realmente programada, colegas, estoy dando por concluido esta sesión de aprendizaje número 14 de comprensión lectora. Y nos estaríamos encontrando la clase siguiente, el sábado siguiente, para poder tratar ya otro tema concerniente a la comprensión lectora. Esperando que realmente tengan un bonito fin de semana y felicitándoles por su asistencia a esta sesión. Muchas gracias a nombre de la Corporación ANILS y a nombre de la profesora Rosario Fernández. Buenos días, colegas, y que tengan un bonito día.